obviamente cuando hablamos de situaciones violentas que enfrentan los trabajadores en distintos estamentos, ya sea en el ámbito educativo y fundamentalmente en el área de salud, donde los vemos, donde las denuncias son más palpables en este último tiempo, uno imagina la situación crítica de la emergencia, que lo hemos visto en el Hospital Cuyen, en el Hospital de Niños, donde muchos profesionales son agredidos porque hay una crisis en el medio, porque hay una necesidad de atención urgente. Pero lo que sorprende en este caso es que se trató de agresión a 2 profesionales en una dirección que es de higiene y seguridad laboral por una persona que iba a tramitar una licencia de larga duración. Y esto obviamente enciende otra preocupación y otro nivel de alerta. Esta mañana los representantes de ATE se manifestaron en contra de lo sucedido y plantearon esta situación. Tuvimos ayer una situación bastante fea. Estaban evaluando 2 profesionales a un paciente en la cual observan una medida de irregularidad con un certificado médico y ante la negación de esa situación le comentan que lo vayan a corregir porque no estaba bien. Al rato ingresa una persona ajena a esta situación, hasta el momento no sabíamos quién era la hermana precisamente, y empieza a agredir a los 2 compañeros violentamente, de tal manera que a una de mis compañeras la golpea con el escritorio y hoy por hoy está internada con politraumatismo. Son situaciones aisladas, pero son bastante violentas, llamémosles así, ¿viste? ¿En qué lugar ocurrió este hecho? Bueno, acá es uno de los consultorios donde se evalúan a todos los pacientes. Acá se atienden 300 personas diarias, ¿viste? Y de vez en cuando alguna agresión no tan mayor, ante la negatividad de cuando se le niega algo, ocurren estos tipos de problemas. ¿Este tipo de hechos ocurren en otras dependencias? Nosotros podemos hablar de acá de salud laboral. Nosotros atendemos acá en el ex hospital de niños en el 3er y 4.º piso. Se dan tanto en las juntas médicas especiales, bueno, en el caso de ayer se dio en el programa de atención en terreno, es un programa que está por el asistente social y el psicólogo, y después te da también a los consultorios. Siempre es ante la negativa de otorgar algo con lo que ellos vienen ya dado por hecho, digamos, la cantidad de días de reposo, o si se les da la negativa de que eso no está bien porque tiene alguna adulteración. Sí, son casos que se dan periódicamente, digamos. ¿Pudieron identificar a quien había generado este certificado? ¿Se hizo una denuncia? Sí, en realidad lo que se hizo la denuncia, no en este caso particular por la adulteración, porque no sabemos si la adulteración fue por parte de la gente que vino a justificar. Sí se hizo la denuncia contra la agresora, la cual fue detenida en el día de ayer, y bueno, proseguirá con el fiscal de turno a ver cómo continúan estas cuestiones. La persona que fue agredida, ¿cuál es su estado de salud? Ella se encuentra internada con un traumatismo de cráneo y también le dio un golpe de puño, por lo que tiene toda una contusión facial. Es preocupante, y no solo para todos nosotros, sino también para la gente que viene acá, ¿viste? Porque por ahí, ayer también estaban, en esta discusión se armó y también la ligó otra persona que no tenía nada que ver, ¿me entendés? O sea que no es solamente para nosotros. ¿Una persona que estaba esperando? Sí, una persona que la estaban atendiendo también. Le rompieron el celular, ¿viste? Porque estas cosas son así. Como eso le podían haber pegado también a ella, ¿me entendés? O sea, tomemos conciencia de esto, que acá se atienden personas enfermas, con muchos problemas y bueno, apelamos a la buena voluntad del señor ministro. Y como le decía recién el trabajador, el representante de ATE, esto es una situación muy delicada porque estamos hablando de agresiones a personal que está tratando de prestar un servicio en este lugar, en los hospitales, y genera obviamente el día después, porque esta persona que fue lastimada y que está internada, obviamente ahora tendrá que enfrentar todo un trabajo de recuperación para volver a ejercer su función. ¿Cuál fue el trabajo que hizo el Ministerio? Bueno, para charlar de este tema con nosotros está, voy a leerlo para no equivocarme, Mariana Belotti, coordinadora de los comités de salud e higiene y seguridad de los trabajadores, y está Juan Pablo Gutiérrez, director de bienestar y de recursos humanos también del Ministerio de Salud. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. ¿Lo sorprendió la magnitud de esta agresión?
Sí, sin duda fue una situación de gravedad, un hecho que tiene una magnitud muy grande, no solamente por las lesiones ocasionadas a los agentes, a los trabajadores, sino por el modo en el que se da y en el contexto en el que se da, que es un contexto de atención de una dolencia. Digo, hay personas involucradas, así que sí, la verdad que impactó mucho, el nivel de agresividad impactó mucho. ¿Qué tipo de trabajo se empezó a hacer? ¿Asistieron ustedes ayer? ¿Empezaron a trabajar hoy en este lugar? Hoy fuimos convocados por los delegados gremiales al lugar. Ya se habían realizado todas las primeras acciones que las realizaron los mismos agentes con el autoseguro que tiene la provincia, que está ahí abajo, con el asesoramiento, denuncias penales y demás. Así que hoy lo que hicimos fue escuchar a los compañeros que estaban muy conmocionados por la situación y que estaban con reclamos concretos y con pedidos de cuidados hacia la integridad de cada uno de los trabajadores en el sector. ¿Qué pedidos concretos? ¿Qué les solicitaban? Digamos, uno piensa, cada vez que hay un hecho de robo en una escuela piden un agente o un personal de policial. ¿Se puede pensar en una medida de estas características en un lugar tan sensible como es la salud? En realidad se puede pensar como una parte de una respuesta a un problema que es sumamente complejo, porque tiene que ver con la seguridad de los trabajadores, pero tiene que ver con una realidad que vivimos cotidianamente todos y que excede el hecho estricto de esta relación de salud o este trámite, digamos que tiene cierta burocracia de responder a una licencia o una justificación de licencia. Una de las patas es poder pensar, de las partes sí. de esta solución, es poder escuchar cuáles son los pedidos concretos e inmediatos que tienen que ver seguramente con seguridad, por la cantidad de personas que transitan, porque estas personas que transitan tienen que tener garantizado un espacio seguro, pero no se tiene que agotar ahí, porque si no estaríamos tapando realmente muy poco, estaríamos abarcando muy poco. Otra de las patas es poder pensar en desburocratizar algunos procesos que están instalados hace muchos años y que facilitarían, y bueno, en eso se está trabajando desde el área de recursos humanos, para poder facilitarle no solamente a los agentes que piden licencias, sino a los trabajadores, que a veces se torna una burocracia administrativa y hace esto de que se acumulen 300, 400 personas un día en una oficina que no tiene capacidad para tal. En ese plan de facilitar, yo no les quiero pedir un anuncio, pero por ahí, ¿qué es lo que se está pensando? De hacer el trámite a través de forma digital, hacerlo por turnos más reducidos. Sí, en realidad a partir de este año ya se habían iniciado inclusive el año pasado a dar turnos, por lo tanto, más allá de que hay esta cantidad de gente en la oficina, están divididos en función del turno que uno pide, más que nada para carpetas de ingreso, que eso uno puede llegar a establecer parámetros o fechas o cronogramas de atención. En ese sentido se está trabajando. De hecho, ahora se piden obligatoriamente por internet las carpetas médicas, para justamente que no haya una acumulación de gente pidiendo o ir, como pasaba hasta hace poco, a las 4 de la mañana para tener el turno y poder ser atendido en el día. También respecto a lo que tiene que ver con la seguridad, estos hechos son de difícil previsión, es decir, aún cuando hubiera habido un policía en la puerta, esto pasa adentro de un consultorio. Seguro. Por lo tanto, ahí vemos que la solución tal vez no necesariamente tiene que ver con la presencia policial, sino que tiene que ver a veces con cuestiones que hemos trabajado también al respecto de la atención hacia los pacientes, hemos trabajado en lo que tiene que ver con las admisiones, respecto a cómo se trata, cómo se comunica al paciente sobre algunas cuestiones, y definitivamente hay imponderables que no se pueden prever y que, bueno, hay que asumir las responsabilidades que tiene el Estado a posteriori, después de que se producen estos hechos. Hay un tema que subyace, y yo no sé si ustedes me lo van a poder
responder, porque la denuncia que hacían recién los trabajadores es de un certificado que estaba adulterado, y hacia eso también apunta la política del gobierno, porque la famosa tablita de la que hablábamos en educación para el tema de las licencias también puso de relieve que había este tipo de irregularidades. ¿Se va a hacer una investigación interna paralelo a esto? Esta es otra de las acciones. En realidad hoy fue escuchar a los compañeros, ponernos a partir de ellos a disposición de las necesidades de los damnificados, porque en cuanto a necesidades de contención, de abordaje psicológico y de lo que se requiera, ponernos a disposición aún de el apoyo y el acompañamiento con alguna delegación del Estado para todo lo que es el proceso judicial, porque hay una denuncia penal iniciada. Todo esto se puso como una de las partes. Otra fue escuchar estos requerimientos, y la otra es instar al inicio de una investigación clara de cómo acontecieron los hechos. No solamente de la gente que presenta este certificado, no podemos decir en qué condiciones estaban ni culpabilizar hasta tanto no se ponga esto como materia de investigación en un sumario. Que de todos modos, da la sensación de que algo alertó a este profesional que tenía que hacer el inicio del trámite de la licencia, porque observó ese certificado, algo le dio la pauta de que no estaba correcto. Lamentablemente no pudimos hablar con él tampoco como para poder dar una respuesta desde lo que a él le pasó, y tampoco quedó el certificado en poder de salud laboral como para poder verificarlo. Sí, eso será materia de investigación. Digamos. Conforme a lo que él refiere, tiene que ver con una corrección de una fecha, no de todo el certificado en general, pero sí de una fecha, que eso sí impacta en función desde cuándo se toma o no una licencia, o de cuándo se expide ese certificado. No obstante que los profesionales de salud laboral tienen las facultades de otorgar licencias antes o después de lo que establece el certificado, pero bueno, está claro que si ha sido atendido por un profesional particular, teníamos que tener la seguridad de que ese certificado era correcto. Entonces eso era lo que se le pedía a la gente, de que traiga un certificado sin una tachadura o una enmendadura. ¿Son frecuentes estos casos? ¿A ustedes se los han denunciado que por ahí aparece un certificado con estas tachaduras o estas correcciones? Y suceden, la verdad que sucede. No sé el término o la frecuencia en la cual se dan, pero suceden. Inclusive hasta a veces el profesional corrige algún errorcito, pero lo que nosotros nos queda en nuestras carpetas médicas tiene que tener toda la validez que tiene cualquier informe que presenta un profesional en cualquier ámbito público. En lo inmediato, entonces, ustedes ofrecieron asistencia psicológica. ¿Va a haber refuerzo de la seguridad en la zona? ¿Va a haber modificación en el tema de turnos? Hubo un compromiso que incluye mucho más que este hecho de violencia en general, porque tiene que ver con mejorar las condiciones integralmente de los trabajadores de esa dependencia. Eso tiene que ver con poder prevenir situaciones de violencia y mejorar la calidad de atención también. Eso tiene varias aristas, que tiene que ver con conseguir un espacio más adecuado para poder trabajar, la presencia de alguien que pueda estar acompañando en seguridad. Esto no quiere decir que sea un policía, tampoco ellos lo pidieron en estos términos, simplemente poder contener estas situaciones en determinados momentos. Y por otro lado, evaluar con ellos la posibilidad de prevenir estas situaciones o estos hechos de violencia en general. Digo, no vamos, como dice Juan Pablo, no vamos a poder prever todo, pero sí podemos tener en cuenta algunas cosas construidas entre todos, entre trabajadores y el Estado, acordadas previamente, que puedan mejorar esas condiciones y aliviar esta situación. Cuando arrancaba la nota hablaba de la situación que se repite en los hospitales. No sé si con este impacto, con este tipo de agresión o con este volumen, lo hemos visto en el Hospital Cuyen, pero y también en algunos otros hospitales, en el Mira y López también se dieron casos de mucha violencia. ¿Cómo se fueron subsanando estos problemas? Si es que se fueron subsanando del todo. No podemos hablar de una solución a todos estos problemas, pero sí se estuvieron trabajando en este último tiempo
hubo un impulso muy grande a lo que son los comités mixtos de salud y seguridad, que permiten, bueno, gracias a esta ley, la posibilidad de un abordaje conjunto y de una toma de decisiones conjunta entre los trabajadores y quienes están a cargo de la conducción de esos efectores. Eso ha permitido tomar muchísimas medidas. Digo, hay hospitales en los que se pudieron construir planes de seguridad y que no tienen que ver, como dijo Juan Pablo, exclusivamente con sumar policías, sino con mejorar la calidad del personal de seguridad del hospital y ponerse todos de acuerdo en protocolos de actuación en donde todos nos cuidamos y prevenimos situaciones de violencia. Y esto no da la respuesta final, aclaro. Y las situaciones de violencia hoy estallan y estallan así, de este modo tan cruento como aparece esta situación en higiene y seguridad laboral. Son cosas graves, de mucho malestar para los trabajadores, así que todo esto hay que construirlo con ellos. El ámbito de los comités y del comité central que se inauguró ahora hace un par de meses, es un comité mixto de salud y seguridad, en donde la idea es poder llevar todas estas propuestas a ese comité y que sea avalado con el acuerdo de los trabajadores. No, incluso me acordaba de ayer cuando estuvo la directora del hospital Vera Candioti, donde los trabajadores pedían esto, la constitución del comité para empezar a discutir cuáles son las falencias que tiene el hospital y cuáles son las soluciones y cuáles son las prioridades. Imagino que por estas horas mucho trabajo también allí. Sí, la verdad que hoy fue un día de trabajo intenso, nos juntamos todos a construir y a monitorear, porque va a ser una tarea de todos poder hacer un seguimiento de todas las revisiones que se están haciendo en el hospital. Se tiene que hacer un relevamiento de riesgos en todo el efector. La participación de cada uno de nosotros como trabajadores, cada uno en lo que le toca estar en ese momento, es fundamental. Y hoy se vivió eso, hoy se vivió que toda la comunidad del hospital Vera Candioti, acompañada por otros tantos técnicos, estuvo ahí al pie para poder fortalecer y para poder garantizar la atención en el menor tiempo posible de los pacientes que son usuarios de ese lugar. Esto habla a las claras de la necesidad de cuidar no solamente un hospital de referencia como es el Vera Candioti, sino también la fuente laboral y la calidad laboral con la cual se trabaja en los centros de salud, que son los termómetros o los puntos más sensibles que hay en la provincia. Gracias por venir. No, gracias, gracias a vos. Pausa, ya volvemos. Cosmos em mim só, átomo de pó, assim do yang ao yin. Eu e o nada, nada não, o vasto, vasto vão, do espaço até o espinho.